Muy buenas tardes, bienvenidos a este PAM Live. Una vez más tengo el placer de poder contar tengo el privilegio que tenemos todos. Ustedes también que son parte de este vivo cada semana, de contar con él. Yo creo que es una máquina de compartirnos su conocimiento y esto generarnos felicidad. Quiero agradecerles una vez más que sean parte de estos PAM Live y hoy tenemos la felicidad, la bendición, ya lo dije, el privilegio, el agrado, el buen gusto de contar con el doctor Daniel López Rossetti. Estoy feliz. Bueno, gracias a todos ustedes por ser parte de estos vivos. Por supuesto, hoy todas las preguntas y vamos a hablar sobre algo que uno pensaba que iba a ser pasajero, o en realidad no pensábamos, no sabíamos cómo íbamos a estar hoy, hace un año atrás y más de un año atrás, que venimos con cierta incertidumbre. ¿Tendremos que acostumbrarnos a vivir de esta manera? ¿Qué piensan ustedes? Hola, gracias por estar del otro lado. El mejor, el más humano, claro que sí. Amoroso. A ver, no me alcanza el tiempo para describir su personalidad, todo lo que logró a sus 63 años y que se recibió a los 22. Le vamos a preguntar, ¿no? Cómo un cardiólogo eh, lo llevó la vida, sus estudios, a hoy enseñarnos a trabajar esas emociones para no enfermarnos. Bueno, muy bien. Llegó el momento de no perder más ni un solo minuto, a disfrutar de este hermoso vivo, pero lo quiero presentar. Ahora sí, llegó el momento de presentar al doctor Daniel López Rossetti. Él es médico, especialista en clínica médica y cardiólogo, especialista en diagnóstico y tratamiento del síndrome del estrés. Wow. Es presidente de la Sociedad Argentina de Medicina del Estrés, miembro de la Asociación Médica Argentina, miembro de la Sociedad Argentina de Cardiología y de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés. Además es Fellow del American Institute of Stress en Nueva York. Ahora sí, a disfrutar de esta hermosa charla y sumarlo al doctor. Muy buenas tardes, Daniel. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo te va, Pamela? Este aplauso es para vos. Muchas gracias por estar del otro lado una vez más. Gracias por la invitación. Por favor, siempre es un placer. Y estoy tan agradecida por tu tiempo, por compartir tus enseñanzas, tu sabiduría, todo lo que estudiaste para que hoy lo puedas generosamente compartir a todos los que están del otro lado. Ojalá podamos ayudar y compartir cosas, así que una charla informal y la charla de la vida, de las cosas comunes, ¿no? Hay un dicho que dice que me gusta mucho, que es que la filosofía es sentido común en traje de etiqueta. Mirá qué linda frase. Como que el Qué lindo. sentido común, todos somos filósofos, todos, sin excepción. Sabes que este es un espacio donde se puede ayudar al otro, ¿no? De mucho respeto también. Se armó semana a semana de mucho respeto, gente que quiere estar mejor con lo que tiene. Y una de las cosas que más admiro de vos es cómo nos, nos concientizás que las herramientas las tenemos, somos nosotros mismos. Sí, Entonces me gusta partir de ese punto, porque hay igualdad, todos las tenemos. sí, es cuestión de utilizarlas. Todos tenemos los recursos. Y me parece que todos estamos hechos de la misma sustancia, Pamela. Hay gente que dice, yo no soy envidioso, yo no tengo odios, yo no tengo envidias. En realidad todos tenemos algo de todo. Somos una mezcla, como una batidora, donde tenemos mezclados todas las emociones y sentimientos, pero lo que nos hace diferentes unos de otros es la proporción en que se encuentran cada una de esas emociones y sentimientos. Si predomina la envidia, será un envidioso, y así sucesivamente. Lo mismo pasa con las herramientas. Entonces que yo, Oh, eh, eh, ya hace tiempo que falleció mi mamá, y mi papá también, pero sigo aprendiendo cosas, porque me acuerdo de cosas que hoy le encuentro sentido, que hoy le encuentro, que me doy cuenta, mi mamá era una genia en serio, una genia importante, tenía una inteligencia emocional fuera de serie. Eh,
Ella tuvo un varoncito que falleció antes que yo naciera y que, bueno, no te voy a contar cosas muy tristes, que todo lo que padeció y qué sé yo, pero lo manejó muy bien y después la vida le dio la oportunidad de que le vino otro varoncito. Y fíjate que él se llamaba Edgardo y a mí me pusieron Eduardo Daniel, esas cosas que hacían a lo mejor antes, ¿no? Pero Claro. nunca, sí, pero nunca me llamaron Eduardo. De hecho, yo nunca supe que me llamaba Eduardo hasta ya cierta edad. Y, y la alegría, porque ella estuvo internada con el hijo, con Edgardo, 18 días en el hospital de niños. Y no salió en esos 18 días. Una fenómena, una tipa extraordinaria de la que aprendí mucho. Y me contó un montón de detalles de su internación en el Niños, en el hospital de niños, después que me recibí de médico. Yo me recibí en el hospital de clínicas, el universitario. Y me acuerdo, la última materia fue cirugía. No, me enganché con esto, así que te cuento y después vamos a No, donde pero quieras, me pero gusta porque no es que estudiaste medicina por tu historia personal que te contó tu mamá, sino después de recibido. me enteré después. Es más, yo bajé a planta baja del hospital de clínicas por la entrada de la avenida Córdoba, no de la Facultad de Medicina, sino por la avenida Córdoba, y estaban los viejos teléfonos de Entel, eso grandote que tenía que poner la moneda, y llamé a mi mamá y le dije, hola mamá, y ella estaba esperando a ver cómo me había ido en la última materia, y le dije, tenés un hijo médico. Y se la atragantó, no pudo hablar, y después se puso a llorar. Entonces, después llegué a casa, y ahí con los días me contó un montón de cosas que tienen que ver con eso. Eh, pero lo cierto es que fue una persona que sufrió, pero llevó muy bien lo que sufrió en muchas oportunidades en la vida. Es una mujer que, imagínate, yo tengo 63, berrinche siempre con mi hermana, como hermanos, ¿viste? Las peleitas comunes, la nada del otro Claro, planeta, lo que vos te agarrás con todos hermanos, los ¿no? hermanos. Sí, señor. Todos, no todo. Pero me acuerdo, mi hermana me lleva 5 años, digo, me llevaba. Y un día mi mamá, pero yo me acordé hace poco tiempo de eso, no mucho tiempo, hace unos años, y que tiene que ver con que en un momento escribí un libro sobre las mujeres, corazón, cerebro de las mujeres y psicología femenina. Y mi mamá una vez que yo me peleé con mi hermana, me agarró, me separó, y ¿sabés qué me dijo? ¿Qué te dijo? Nunca le faltes el respeto a una mujer. Y yo estoy pensando, eso debe hacer 55 o más años. No es que es ahora porque ahora se dice. Claro, claro. Vaya a saber en su historia de vida, que habrá sabido que nunca voy a saber, para que me haya dicho semejante cosa, porque mi hermana era mujer. Y yo lo enganché y sigo aprendiendo de ellos, tanto de mi mamá como de mi papá, porque lo que traigo a la memoria es como un libro, ¿viste? Un libro está en la biblioteca, lo sacás, y un libro Sí. es una persona que escribió. Lo que guardo en la memoria de ellos, lo guardo como si fuera un libro. Y me ayuda constantemente. Creo que como a todos, que cuando te sentís solo, estás con algo, te acordás de tu mamá, tu papá. Y esas enseñanzas, Daniel, te voy a tutear. Sí, bárbaro, mejor. Bien. Me quedé Mejor, mejor, mejor. pensando, me dijiste en un momento, transitó un momento muy doloroso, 13 días, me imagino con la angustia, ¿no? De acompañar a un hijo que no resistió, bueno, vino por ese tiempo a este mundo. Y dijiste, transitó muy bien su dolor. ¿Qué significa transitar muy bien su dolor para todos aquellos que están atravesando un momento tan doloroso? Procesarlo adecuadamente, con ¿Y cómo se inteligencia procesa? emocional. Porque, digo, no, uno de afuera toco madera, no sé, trato de no pensar, digo, ¿cómo se sale adelante? Con Creo que inteligencia emocional, ¿de qué manera? sí, yo tuve que aprenderla leyendo, estudiando. Ella lo tenía naturalmente. Eh, es más, cuando me empezó a contar todos los detalles, falleció por mal praxis médica.
Mirá vos las paradojas de la vida, ¿no? Y tenía una invaginación intestinal que hoy, que digamos, es fácil de diagnosticar cuando uno se da cuenta, bueno, pero sin entrar en detalle. Y, ¿Y cómo lo manejó? Lo manejó con mucha inteligencia emocional. Lo manejó como siempre, como la recuerdo, que siempre miraba para adelante, que siempre veía lo que tenía en casa, que vivía el presente, que aprovechaba el presente, que yo estaba estudiando, estudiaba mucho, 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 y de golpe me quejaba y no daba más, y me decía, Dani, quédate bien, tranquilo, te va a ir bien. Pero no lo decía porque tenía fe, porque era como que estuviese estudiando conmigo, ¿entendés? O sea, como muy naturalmente. Tenía una forma de procesar los hechos de modo muy optimista. Era una persona que siempre veía un lado positivo y se reía, y aparte muy simple. Y te Y generaba eso también me... confianza, Sí, porque que alguien te sí, diga te va a ir bien es el mensaje que se lo crees y te va bien. sí, No te y lo transmitía decía, miedos. no, y aparte me lo decía, ¿sabes por qué, Pamela? Porque eh, no era utópico, no era decir te va a ir bien porque sí, sino porque yo ahora viendo para atrás, si vos ves que el pibe, tu nene estudia tanto, 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 muy mal no le puede ir. Y, y la verdad que me marcó mucho mi mamá, muchísimo, en muchas cosas de la vida, y mi papá en otras, y mi papá en otras. Eh, De esto saco que los padres tenemos que estar más que conscientes que somos el espejo donde se miran nuestros hijos, somos ese ejemplo que más allá de todo lo que les digamos, nos van a estar viendo cómo actuamos. y me gustó la palabra que dijiste, Pamela, nos van a estar viendo cómo actuamos. Porque yo creo que les hablamos más cuando no hablamos que cuando hablamos. Les hablamos más cuando actuamos, porque vos dijiste cuando están viendo, no escuchando. Cuando nos ven es Exacto. cuando aprenden. Porque cuando uno habla en general, si usa el criterio va a decir cosas correctas. El tema es si uno las hace después. Cuando uno se dispone a tratar de educar, es probable que uno haga más o menos lo correcto, pero lo que ellos ven es cuando no nos damos cuenta. Y yo me acuerdo de esas cosas, cuando no nos damos cuenta. O sea, o con la alegría que hacía la comida, o, ¿entendés? O sea, y eso me quedó. La verdad que agradezco a Dios eso, de conservar eso. Uno se acuerda que cuando éramos chicos, nuestros padres nos decían, bueno, en mi época era así", y hoy me pasa de repetirlo. En mi época había más seguridad, estaba a lo mejor en un club abandonado con amigos y una pelota y no había inseguridad, ¿no? Y creo que a mis padres les dijeron lo mismo los suyos y así sucesivamente. Hoy vivimos a nivel mundial cierta incertidumbre, entonces, ¿de qué manera podemos llevar la alegría al hogar y no transmitir no sé, ese temor de no saber lo que va a venir? Hay una tríada comportamental descrita en la Universidad de Duke, en California, por Redford Williams, que dice temor, duda e incertidumbre. Me hiciste acordar porque dijiste incertidumbre, lo que puede venir, ¿no, Pamela? Sí, claro. Eh, yo creo que esta charla la podría dar mi mamá ahora que estoy pensando. ¿Por qué? ¿Qué te hubiera contestado? Sí, sí, la verdad que sí. ¿Qué me hubiera Porque contestado? ¿Cómo se y llamaba sí, tu yo mamá, creo, Daniel? Elena, Elena, eh, hermoso. Elena. ¿Y qué te hubiera contestado? ¿Qué te hubiera dicho? Que mires lo que tenés. Era muy de vivir el presente. Era muy, muy de vivir el presente. Eso que hoy hasta relacionamos y lo enseñamos en la facultad, en el hospital, a través de la meditación, de mindfulness. Pero cuando uno aprende mindfulness o aprende a meditar, después las condiciones pasan al tiempo real. Y entre otras cosas, como dicen los chicos, se baja un cambio. Mi mamá nunca estaba acelerada, jamás. Iba a una velocidad justa. Eh, ¿Cómo se hace para enfrentar la incertidumbre? Viviendo la seguridad del presente. Porque la verdad, y esto se charla mucho y tiene una explicación biológica, Pamela,
pero la verdad es que, mira, la frontera final de la felicidad, yo sé que muchos de los que nos están viendo o nos verán van a decir la felicidad no existe. No existe en términos de alegría, exaltación, euforia, éxtasis. Pero en medicina la felicidad se llama bienestar subjetivo percibido, que no es una exaltación ni una alegría, pero sí es un suave telón de fondo que te permite tener cierta serenidad, como en un pentagrama de música donde vas a notar las distintas notas de tu vida. El bienestar subjetivo existe. Lo que sí no es gratis, hay que buscarlo. Lo tenés que Claro. buscar. Y ella lo Entonces, buscaba. mirá lo que tenés. Acá viene la frase de Elena, mirá lo que tenés. Quédate con eso. Hacé foco en las cosas que tenés, en lo lindo. Me gusta. Exacto, exacto. Ella siempre disfrutó la familia y todo eso. ¿Qué hubiera dicho en esto de la incertidumbre? Bueno, hubiera dicho varias cosas. Por ejemplo, tenía una frase que me quedó toda la vida. Cuando uno se quejaba de algo, ¿viste? Y Dani, me decía, y me miraba. Y es lo que hay, es lo que hay. Lo que no Deja hay, de no hay. buscarle. Me gusta para tu próximo libro las frases de Elena. Y sí, bueno, a ¿Tenés uno para le va buscando. desarrollar? Sí, sí. Bueno, creo que la intelectualidad y ser muy capaz y un montón de cosas te alejan de lo sencillo, Apa, creo. qué Te importante. alejan de lo sencillo. Yo no Ser sé si la simple. inteligencia, sí, Me no, gusta. no sé cuánto, no sé cuánto de la inteligencia habitual ayuda al bienestar, si querés, llámalo felicidad. No sé cuánto de la No. inteligencia me parece que te aleja. Claro, te Me parece enroscas. que, ¿eh? Te Claro, enroscas, te enroscas. Y la, es todo más simple de lo que uno, ¿no? De lo que uno se enrosca, por llamarlo de la, alguna la manera. complicás. Sí, sí, la complicás. La persona que así tiene pensamientos demasiado reverberantes, con bucles de pensamiento de ida y vuelta, de manera que en un momento el cerebro se le convierte en una batidora. Puede haber cosas difíciles, pero la mayoría de las cosas son simples, aunque, aunque cosas simples son difíciles de sobrellevar, pero la mayoría de las cosas son simples. Y a mí me parece que la mayoría de las personas que llevan bien la vida son simples. Son simples. ¿Se La puede com- ejercitar, volver a la simplicidad? sí, creo que sí, sí, sí. Tips. A través de la filosofía, A ver, sí. Daniel, dame La, tres tips, porque si hay algo que tenés maravilloso también, entre tantas virtudes, es que hablas tan claro, tan claro. Entonces, bueno, ¿cómo sería hoy? Digo, tomamos la decisión, quienes estamos escuchando hoy, levantarnos, bueno, ahora mismo, no levantarme mañana, hoy, ahora, empezar a vivir simple. Por ejemplo, ¿qué cosas deberíamos empezar a volver a encontrar? lo primero cuando dijiste hablar claro, hay una anécdota que creo que alguna vez te la conté. A ver, Pero quiero renovarla, que también tiene que ver con mi mamá y con hablar claro. Y con esa época en que estudiaba mucho, en el momento de la facultad y tenía que dar examen. Yo estaba estudiando fisiología, segundo año de medicina. Estaba en el living de casa, hacía calor, estaba con llores y no daba más de estudiar. Y vino y me preguntó algo de medicina cuyo dato no recuerdo, pero sé que me preguntó algo de medicina. Y lo puse ahí en una dedicatoria a ella en uno de los libros. Eh, Y cuando me preguntó algo de medicina, le empecé a explicar con palabras muy difíciles, muy largas, muy técnicas, muy científicas. Claro, estaba estudiando eso y encima me agrandaba. Y claro, cuando terminé de explicar, y después que terminé de explicarle todo, con, muy técnicamente, como si fuera médico, que no lo era, encima le dije una palabra que difícilmente me escuches que la vuelva a decir, si la digo es por error. Cuando terminé de decir todo eso, Pamela, ¿sabés lo que le dije a mi mamá? ¿Entendiste? ¿y te dijo? Y ahí me dijo algo que me quedó toda la vida. Dani, si hablas así de difícil, nunca vas a curar a nadie. Me quedó, y aparte, Grabadísimo. sí, aparte se me fue la palabra entendiste, porque yo a veces no entiendo cómo en un aula de
25 alumnos, 23 se llevan matemáticas. Si yo fuera el profesor de matemáticas, digo, el que me la tengo que llevar soy yo. Algo, si alguien no entiende, ¿de quién es el responsable? De quien explica. Exacto. Y hablar difícil es fácil. Hablar difícil es fácil. Vos recién decías, volver para atrás. Sí. Bueno, nunca dejes de ser, es una frase conocida, nunca dejes de ser aprendiz, sé un aprendiz permanente. Si volvés para atrás, tenés esa oportunidad. Si rebobinás el rodillo, volvés para atrás y volvés a empezar mentalmente. Claro, pero con Y más cada vez experiencia. busco, sí, y cada vez busco palabras más simples. Doy charlas en congresos médicos, incluso nacionales, internacionales, y obviamente hay otra literatura, otra técnica, hay otros niveles de complejidad cuando hablas de cosas psicobiológicas, de modelos Tiene que ver con mentales, tiene que ver con el contexto, digo. Es tiene que ver diferente, con el es contexto, otra pero cosa. igualmente sigo hablando simple, y eso era mi mamá, y la palabra explicaste. No, ¿Entendiste? ¿entendiste? La palabra que uso es me expliqué, el entendiste no Ah, va más, muy bien. Me no va explico, más, me gusta. me Daniel, explico. al comienzo de esta charla, hacías mención a una especie de, todos tenemos, no sé llamarle como una torta, digo, con porciones de todas las emociones, buenas y malas, ¿no? Sí, Envidia. Bueno, ¿cómo hacemos con las buenas y las malas? Porque uno digo, con las buenas se siente bien y claramente con las malas no. No te podés sentir tan bien, pero es un dato de la realidad que todas las tenemos. ¿Qué se hacen con esas malas? las malas son tóxicas, sin embargo son naturales. Ujú. Tanto las emociones y los sentimientos se pueden clasificar, hay varias clasificaciones, pero básicamente en positivas y negativas, pero no en el sentido de buenas y malas. En psicobiología se llama, Pamela, positivas las emociones y sentimientos que te acercan a algo. Y negativas, emociones y sentimientos que te Que te alejan a aleja. algo. Sí, por ejemplo, el miedo te aleja de alguien. El afecto te acerca a alguien. Entonces, positivos o negativos. Y todo es parte del mismo conglomerado. No podemos no tener emociones negativas porque son parte de la torta en la cual estamos hechos. Y la tristeza está digamos, para procesar una pérdida, para identificar al otro y acompañarlo. Las emociones duran poco tiempo, por naturaleza. Una emoción es una vivencia experiencial, es algo que todos sentimos. Básicamente son 6: miedo, ira, alegría, tristeza, asco, sorpresa. Y fíjate que todas tienen rostro: miedo, ira, alegría, tristeza, asco, sorpresa. Si ahora a los que nos están viendo ahora le decimos poné cara de miedo, todos conocen cara de miedo. Poné cara de Sí, alegría, todos conocen cara de alegría. Y nadie la aprendió, esas caras, esos rostros. Son parte de un programa de nacimiento biológico, un programa mental de nacimiento. Un ciego de nacimiento va a poner cara de alegría cuando esté contento y cara de miedo cuando tenga miedo. Y nunca vio esos rostros. Por exacto. eso decimos que las emociones son públicas, se ven en el rostro. Los sentimientos no. Los sentimientos, amor, orgullo, culpa, vergüenza, esperanza, fe, esos son sentimientos. Son mucho más evolucionados en la evolución de nuestra especie, no se ven en el rostro, sino en las actitudes o en la palabra. Entonces, la diferencia entre emoción y sentimientos es que una emoción es pública, mientras que un sentimiento es privado. Lo podés ocultar. Cara de miedo, no. Sentir amor por alguien, lo podrías ocultar. O Hasta sentir por ahí vergüenza, lo nomás. podrías. Claro. O hasta por ahí nomás, sí, hasta depende del tiempo. Pero. Y otra cosa es que la emoción siempre dura poquito tiempo. Minutos u horas. Nadie tiene una alegría de 3 horas. Puede tener Constante. felicidad. Claro, pero la emoción en sí mismo dura instantes, minutos o un rato. En cambio, el sentimiento puede durar mucho tiempo, incluso toda la vida. Y lo que nos diferencia es la proporción en que tenemos cada una de esas cosas y el aprendizaje emocional de manejar las emociones y sentimientos negativos a nuestro favor
sin que se queden adentro, porque Bien, lo que se queda adentro se pudre, pero sacándolo con inteligencia emocional, hablándolo, comunicándolo, procesándolo. eh, no puede quedar como una astilla en la piel. Lo perfecto. que no hay que hacer es tener un exabrupto. Siempre hay tiempo. En una emoción aguda es muy frecuente que nos equivoquemos, muy frecuente, porque uno deja de pensar racionalmente y pierde el equilibrio entre lo emocional y lo racional. Entonces, si a tu inquietud, ¿qué hacemos con las emociones negativas? Y las procesamos, y hasta mentalmente las podemos en algún momento, sin negarlas, empezar a mirarlas en nuestra mente de lejos, las miramos como si no fueran nuestras, una bronca o qué sé yo, y dejarla pasar. Mentalmente, como cuando uno hace Claro. meditación, como pasa con una nube en el cielo. Bueno, ahí está, ahí se va el miedo y dejarlo ir. Observarla. Primero Observarla, observarla y sí, y hablarlo y hablarlo. observarla para procesarlo. Me gusta. Yo voy tomando nota, digo, porque por ahí y leí, no, no estoy con el celular. ¿Cómo me voy a perder de escuchar semejante eminencia que hoy está No, siendo no, parte de este libro? mi mamá no diría eso, mi mamá no ¿Por diría qué? eso. ¿Por No, qué? Ay, no sé. diría, porque diría, es el Dani, diría mi mamá, de Dani. Bueno, No, no, Dani no. lo amamos todos No. acá, sin excepción. Vamos a ver, cuando uno está en un momento donde le cuesta tomar decisiones, ¿no? Está como frenado. ¿Cuál es la mecánica que en general tenemos todos a la hora de tomar decisiones? La mayoría de las decisiones son emocionales, la mayoría. En todo Hasta caso, las y en la más mejor de las, importantes, digo, hasta esas que uno le lleva tiempo, no digo las impulsivas, todas son emocionales. la mayoría. Desde la elección de la pareja, la elección del trabajo, el voto cívico, la mayoría de las cosas tienen que ver con la emoción. Una frase es el que me gusta y la puse en uno de los libros, es el corazón decide, es metafórico, el corazón decide y la razón justifica. Como Claro, si uno hiciese lo que el corazón te sale y la razón sirve como una oficina de prensa para explicarle al resto de las personas que lo que estamos haciendo lo hacemos desde la razón. Y no es cierto, lo hacemos porque se nos canta. La mayoría de las veces es así. Eh, lo racional es muy importante y hay que equilibrarlo con lo emocional, pero la verdad es que la mayoría de las cosas las hacemos porque sí, como cuando elegís una comida porque en una sentimos. carta. Sí, la mayoría de las cosas son... El mundo emocional es inmensamente más rico que la cognición. Es más, los procesos que se llaman cognitivos, cuando uno lee algo, ¿qué es un proceso cognitivo? La capacidad de atención, de concentración, la memoria, la capacidad de toma de decisión. Y después están las emociones. No debieran estar separadas, porque cognitivo viene del latín, que es cognoscere, que quiere decir conocer. Vos a través de la razón conocés. Cognitivo, proceso cognitivo. Pero vos realmente conociste alguna vez realmente a alguien a través de la razón o los conociste a través de la emoción. Claro, Entonces de la la emoción. emoción es un cognoscere. La emoción es más importante para percibir quién es el otro. El mundo emocional es muchísimo más rico que el mundo racional, que es extraordinario, energía igual masa por velocidad de la luz al cuadrado, pero en definitiva, puesto a elegir, me quedo con la emoción. Claro. A mi pregunta se suma la licenciada Sandra Alonso que dice, entonces, ¿cómo vencer el miedo que te impide hacer algo? ¿No? Cuando estás a lo mejor bloqueado. ¿Cómo se puede vencer eso? El que te pide hacer algo, es buena ¿Qué te frase, impide? porque pide. Ah, ¿Ella dijo impide o pide? impide. Bueno, entonces eso es inmovilización, es más que miedo, es inmovilización.
podría ser una inmovilización habitual o podría ser pánico. Eso ya no es bueno, porque te impide decidir, te impide ejecutar. Pero toda emoción implica que hagas algo. Por definición, emoción, que viene del latín, es emovere, que significa moverse. La emoción, en realidad, siempre es una conducta. Desde enojarse hasta dar un beso. Siempre una emoción es en sí misma una conducta. Una persona que está paralizada, que tiene pánico, que tiene ansiedad, que está imposibilitada de tomar una decisión, es más grave. Ahí, ¿qué Sí, debería eso es hacer? más serio. En realidad, el constructo, la construcción psicobiológica del miedo, cuando uno dice miedo, parece que todos los miedos fueran iguales. Y no es así, Pamela. El miedo es una construcción que es una escala de color. Si fuera un color, si fuera el miedo de color negro, no lo sé, iría desde casi un gris clarito hasta el negro. Bien. Eso se llama granularidad emocional, que es la capacidad de detectar grados variables de una misma emoción. En el caso del miedo, puede ir desde un simple temor o aprensión, o a veces cuando uno siente esa sensación de que se siente incómodo en algún lado, y ya es una percepción inconsciente que si crece se convierte en miedo, y después en última Bien. instancia puede ser el pánico inmovilizante. Si lo que siente es un miedo inmovilizante, requiere meditar mucho en relación a eso, por qué lo tiene, en qué circunstancia. El miedo es un proceso normal hasta cierto punto, pero es normal. El cerebro humano está programado para el miedo, si no, no hubiésemos llegado hasta acá. Cuando uno ve en televisión, el cerebro está programado para la alarma. Uno escucha un ruido distinto a los habituales y se da vuelta. En la televisión aparece una placa roja con dice último momento y te Ya diste está. vuelta. Claro. El miedo no es sonso, lo decía mi mamá, para traer a Elena acá. El miedo no Me es gusta sonso. otra frase, Elena, la voy a anotar, no estoy con el El celular. miedo no es sonso. Ahora, si se exagera, es inmovilizante. Si una persona, el término más lindo en tanto a las emociones es, primero, asimilar que son normales y segundo, gestionarlas, procesarlas, gestionar la emoción, llevarla, reconducirla. Y hay algo que ayuda mucho para gestionar, Pamela, cualquier cosa, ¿Qué y cosa? que es el gran curador, es el gran médico, el tiempo. El gran médico es el tiempo. Una pregunta, una repregunta en esto porque si tenemos esa emoción y dejamos pasar tiempo sin trabajarla y el tiempo pasa, 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 no podemos a lo mejor con nuestra cabeza y nuestros pensamientos darnos manija, como se diría, y tal vez que sea más grande ese miedo que nos paraliza. Sí, porque el no procesamiento es malo, es como un alimento que no se procesa, es un empacho emocional. Es como si tuvieras un empacho en la panza, pero en la cabeza. El tiempo Emoción que no se, con emoción que procesamiento. no se procesa hace mal, sin duda, sin duda. El- No, no, no puede quedar nada enquistado. Es el camino del conocimiento de uno mismo, es la percepción, que no es tan fácil, ¿eh? Seguro. Decirle a una persona qué sentís. No es tan fácil. Y no hay que olvidarse que los ojos miran para afuera, ninguno mira para adentro. Es más fácil ver al otro que verse a uno mismo. El ejercicio es verse a uno mismo, que Wow. aparte es la persona que tenés más cerca. Si uno no tiene a lo mejor el hábito de hacerlo, no sabe cómo empezar, un buen comienzo es buscar, recurrir a un profesional, ¿no? Digo, para Sin duda, aprender a sentir, porque no todo el sin mundo duda, está preparado para hacerlo. sin duda. En uno de tus videos que recomiendo seguir al doctor en su canal de YouTube, que son increíbles, hablabas de hacer muchas cosas a la vez o multitasking. ¿Eso hace bien o hace mal? El, el cerebro tiene una capacidad que se denomina capacidad atencional.
es una de esas capacidades que antes comentábamos como parte de la inteligencia tradicional, una capacidad cognitiva. La capacidad de atención es mantener el foco de nuestra función cerebral o mental consciente en un objeto único. Eso se llama atención. Y cuando uno presta atención en algo, tiene la mejor oportunidad de conocer ese algo o establecer una relación recíproca, porque concentra todas sus facultades mentales en eso. Si uno, en lugar de hacer una cosa a la vez, hace varias cosas distintas, se dispersa la atención. Y para ejecutar varias cosas distintas al mismo tiempo es lo que se denomina multitarea o multitasking. Y obviamente el cerebro tiene una capacidad limitada para ejercer lo mejor de sí mismo en una función determinada. Si yo distribuyo toda mi capacidad en 8 funciones o atenciones distintas al mismo tiempo, el rendimiento en cada una de ellas va a ser menor. Mínimo. Mínimo. Y de hecho, los pilotos de avión, que tienen un montón de relojes adelante de sí y pantallas, como tienen que mirar muchos, entre comillas, al mismo tiempo, pero no es lo que miran al mismo tiempo. Se denomina técnicamente en aviación atención distributiva. Entonces yo puedo, ¿qué quiere decir? Que distribuyo mi atención y primero voy a mirar un reloj, después una pantalla, después la otra y voy a sacar conclusiones. Si miro las 3 y ejecuto las 3 al mismo tiempo, es muy probable que genere tensión emocional, disminución de la capacidad de desarrollo, disminución, lo que se llama síndrome disejecutivo, dificultad de ejecutar adecuadamente una función. Y por una cuestión biológica, la capacidad de multitarea o multitasking es biológicamente más frecuente en la mujer que en el hombre. El hombre en ese sentido es más cuadradito, más, frontal. Y Te hay iba a preguntar explicaciones biológicas. justamente, te iba a preguntar justamente porque uno siempre escuchó, no sé si es mito o realidad, y acá viene tu explicación, Daniel. Siempre se dijo la mujer puede, ¿no? Hacer la merienda para los chicos mientras está armando la mochila, no sé, doy un ejemplo, hacer varias tareas a la vez y lo puede hacer. Y el hombre no. Era como un mito. ¿Mito o realidad? La mujer puede hacer más tareas a la vez. No, es realidad. La explicación biológica, quien está en casa después lo puede buscar. El cerebro tiene 2 hemisferios y tiene cables que van de un lado al otro, de adelante para atrás y del hemisferio derecho al izquierdo. Ese canal de rutas, que si uno comprase un mapa, las vería, se llama conectoma. Quien esté en casa después y quiera poner en Google conectoma, va a ver una cosa hermosa, conectoma, un estudio hermoso que muestra las conexiones como si fueran cables de electricidad dentro del cerebro. Es hermoso porque lo vas a ver en un montón de... Parece una obra de arte, pero es como si al cerebro de una persona lo único que le dejás son los cables que van de un lado al otro. Es como si fuera una guía de calles. Se llama conectoma, es hermoso. Míralo si después tenés tiempo, parece una obra de arte. Realidad. Se hace con un resonador magnético funcional especial, Lo conectoma. vamos a... Y ese conectoma mostró que las mujeres tienen mayor conexión entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Es decir, que tienen más interconexión entre uno y otro. Y el hombre tiene más conexiones antero-posteriores, es decir, en el mismo hemisferio. Yo tengo más conexiones entre la parte anterior de mi cerebro y la parte posterior de mi hemisferio izquierdo y derecho que Pamela, que tiene, aparte de esas, más de un lado al otro. Eso hace que ambos hemisferios funcionen consonantemente en forma más eficiente. Biológicamente esa es una explicación. La otra creo Claro. que puede tener que ver con el machismo y No, con que porque... culturalmente la mujer tuvo que hacer más cosas al mismo tiempo, Papá. por historia cultural. No, Pero el hay hombre tiene... un caballero nos escribía, ya se perdió, son tantos los mensajes, doctor, que hay un caballero que decía, yo puedo hacer muchas cosas a la vez. No, 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 Bueno, puede no nos ser. vamos a poner a pelear, pero en general es, no es bueno tampoco. Porque, digo, No, no para es darle un bueno. cierre a esto, lo ideal, hasta para nosotras mismas, para las mujeres, es tratar de hacer foco en una cosa a la vez. Se disfruta más, se Sí, pone toda la sí. atención
lo Y ideal no es nos eso. estresamos. Digo, ese Lo sería el ideal es ideal. una cosa, sí, lo ideal es eso y lo que pasa es que entusiasma hablar de las diferencias hombre-mujer, porque es un tema polémico, es un tema que se choca, es un tema, pero no cabe duda, es un tema fascinante, un día podemos hacer eso, diferencias de hombre-mujer en todos los aspectos Pero que no y se que hace a las enoje, porque digo, no, inteligencias. porque si la biología, te digo, también esto es algo biológico, no lo vamos a discutir a usted, a vos. Mira, hay una cosa, yo me acuerdo de Leonardo da Vinci, es más, escribí alguna vez El cerebro de Leonardo, ¿no? Leonardo da Vinci. Si vos en un grupo de trabajo de hombres agregás mujeres, el equipo es mejor. Si en un grupo de mujeres agregás hombres, el equipo es mejor. Porque la forma, la mecánica de procesamiento mental del hombre no es la misma que la de la mujer. El hombre gerencia la vida y los hechos a través de objetivos, puntual. Por eso de lo anterior y posterior del cerebro, puntual. El hombre gerencia con objetivos. La mujer a través de procedimientos. Entonces, el procedimiento es la mujer quiere ir para allá, pero va a hacer las veces que haga falta esto, buscando alternativas, buscando los efectos colaterales que puede ejercer. Y el hombre no, el hombre va más directamente. Son habilidades en términos generales distintas que hacen que un grupo mixto de trabajo, de creatividad, siempre sea muy productivo. De esto podríamos hablar un ratito largo, pero lo El equipo sintetizo en esto. perfecto, pero el equipo perfecto es Mirá, unidos. lo que te voy a decir es una conjetura, ¿no? Eh, la mujer no es peor ni mejor que el hombre. Somos diferentes y complementarios. Me encanta. Y una cosa que recuerdo, que por supuesto es una conjetura, pero ¿por qué? Lo que voy a decir corre por mi cuenta, me hago responsable y es nada más que una conjetura. Pero estudiando las diferencias intelectivas, emocionales, de creativas, ejecutivas, interpersonales, artísticas de los cerebros, típicamente masculinos y típicamente femeninos, si es que los hay, lo podíamos discutir, más de uno de nos está escuchando me va a decir no es así, lo podemos charlar, pero yo creo que el genio de Leonardo da Vinci, la genialidad de Leonardo da Vinci, que imaginó desde un instrumento musical, escribió libros de cocina, hizo planos de ciudades, hizo planos de armamentos, hizo un plano y un boceto de un helicóptero 500 años antes de su desarrollo. Desarrolló la escafandra de un buzo de submarino y pintó la Gioconda. Y él era homosexual. Yo creo que en la inteligencia de esa persona se juntaban lo excelso y lo mayor de las capacidades del ser humano, del hombre y la mujer. Era una integración absoluta. De lo femenino y masculino, mira qué maravilloso. Sí, sí. Daniel, nos está quedando muy poco tiempo y te quiero aprovechar. Quedó fijada una pregunta que me parece que encierra, para darle, sobre todo para este final, algo que nos está pasando actualmente, ¿no? Lo que es la pandemia. Entonces me dice Jorge Amado, Pame, le preguntás al doc qué consecuencias nos dejará, ¿no? Esta pandemia. Es largo el mensaje, pero ahí está. La pandemia sobre nuestra salud emocional, ¿es una nueva pandemia el estrés o lo que quede de lo que sentimos Y en el estos estrés tiempos? psicosocial, sí, es una pandemia paralela, el estrés psicosocial. El estrés individual, sabemos de qué se trata, el psicosocial es el que cruza tangencialmente a toda la sociedad y nunca se vivió un estrés que cruce tangencialmente a toda la sociedad como en este momento, Pamela. En la Segunda Guerra Mundial fue menos. Toda Latinoamérica estaba indemne, por ejemplo. Claro. Pero en este momento está parado el mundo y pasó en un mes y medio y mirá lo que estamos pasando. Pero la pregunta que hacía tu seguidor recién, ¿no? ¿Qué Sí, nos deja como negativo? Como para ser provocativo, ¿no? ¿Y qué nos deja de positivo a cada uno de nosotros? Es decir, yo voy a tratar, y lo estoy haciendo, de sacar un montón de cosas buenas que no tenía o no encontraba o no veía o no valoraba. Entonces me parece que es una forma de abordarlo. Yo por supuesto que puedo hablar de enfermedad, de patología
casi podría asustar si digo cosas. Sí, Pero digo, pucha, y si esto termina, porque esto termina, falta poquito, ¿eh? bien, Vienen me tres, gusta. vienen 3 meses difíciles, 3 meses difíciles, 100 días, pero fin de año va a ser mejor que el año pasado, y el año que viene, si todo va bien, las clases van a empezar normalmente como empezó en el año 19. El tema es cómo salgo yo de eso, y cada uno de nosotros. Yo creo que a esa pregunta la daría vuelta. Siempre sirve dar vuelta a las cosas, Me siempre, encanta. porque la mirás del otro lado. Y digo, ¿y qué puedo sacar de positivo esto? Comunicación, afecto, proyecto, ¿cómo manejé esto? Por supuesto que no es deseable vivir esto, Seguro. pero ¿qué hubiera hecho mi mamá? Pero es lo que hay, diría Elena. Es lo que Es lo hay. que hay, es lo que Me hay. encanta, me encanta. Doctor, sé, Daniel, que te estás cuidando muchísimo, todos lo estamos haciendo y hoy hay un debate, no quiero obviamente meterte en política, pero a mí, digo, como mamá y como muchos padres, tengo esta contradicción, que a mis hijos realmente yo los vi afectados, el no asistir al colegio, el no tener a sus pares, el no poder vincularse, es innegable. Innegable. Me parece hasta una chicana cuando se dice no estudia, porque sí es cierto que es la gran mayoría la que no tiene las herramientas ni la conectividad y no lo puede hacer, y por ese lado es también muy difícil y la educación no se hace presente para todos los hogares por igual. Pero desde lo emocional, quiero aprovecharte a vos que hoy sos parte de este video, desde lo emocional. En la balanza, ¿qué hacemos? ¿Los mandamos a los chicos al colegio en el hipotético caso que esté permitido? Hay muchos lugares que no está permitido, pero en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, sí. Una Y de las pongo en la formas balanza centrales, lo sí, una de las emocional, formas centrales, básicamente. sí, te entiendo, entiendo, Pamela, dónde vas, y mi comentario podría ser el siguiente. Las restricciones son indispensables en pandemia, pero deben ser muy inteligentes y por poco tiempo. Ir al colegio no es matemática, geografía o historia. Ir al Mm. colegio es conectarse con pares, es aprender de experiencias, es tener vivencias, es tener roce, es volver a casa con un problema o con una solución. La educación no es matemática, geografía, historia o lengua. Me gusta una frase de Einstein cuando dijo, la educación es lo que nos queda cuando nos olvidamos de todo aquello que aprendimos en el colegio. La educación es la maestra, la educación es la responsabilidad de ir, de hacer los deberes, de manchar con tinta y volver a hacerlo. Es central la educación. Y, y el sinónimo de la palabra educación, si hubiera una sola palabra, es futuro. Con lo cual, en la medida que se pueda, y sin arriesgar la salud, con los cortes y restricciones epidemiológicamente inteligentes, hay que ir al colegio lo más posible. Gracias, Daniel, por tu tiempo, gracias por ser parte de este No, por vivo. el Te tuyo, admiro por el tuyo. muchísimo. Están todos muy agradecidos a todos los que preguntan. Esto queda, por supuesto, en mi feed, pero mañana va a ser subido a Infobae con todos los títulos más resonantes. Gracias. Y las frases Mañana de Elena, lo, por favor. lo voy a subir a las redes mañana entonces. Te lo voy a pasar, te voy a pasar el video completo. Muchas gracias, Daniel. Dale, Este pásamelo y beso gracias por la enorme. invitación. Muy, muy amable de tu parte, muy, muy cariñoso todo. Aplausos para vos, de parte Chau, de chau, todos. chau. Para Gracias. vos, para vos, para vos, para vos. Chau. Qué lindo, gracias.